¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa ¿Y Jesús qué haría? Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos en este día, dando gracias a Dios que nos permite continuar compartiendo con ustedes el amor de Dios que es pues este amor que se ha derramado en plenitud en la persona de Jesucristo nuestro Señor y que está esperando para que tú abras tu corazón y en ese corazón ser transformado por su misericordia, ser transformado por su perdón y todo lo que esto implica en la vida de cada uno de nosotros. Pueden compartir con nosotros 689-7390-91 y 92. También tenemos otra experiencia del amor de Dios para compartir a través de los medios como es la internet montemaria.org, diagonal amor. Y las redes sociales Jorge Zárraga Sacerdote y también Montemaria Radio y Televisión y Misterio de Fe. Ahí estamos para poder compartir con ustedes y entender aprender juntos el amor de Dios. Bueno, entonces hemos estado compartiendo algunos elementos sobre este documento de Juan Pablo II, de su santidad, y ahora San Juan Pablo II, que es la Salvificis Doloris. Lo último que habíamos visto y que fue muy interesante, este número 23, y como que nos quedamos a medias. Bueno, sí lo terminamos de leer, pero había otros elementos que quería que meditáramos a profundidad, ya que no, pues como que había aspectos que no habíamos alcanzado completamente a entender y que creo que es mucha riqueza que tiene este documento que nos puede ayudar. Y bueno, pues estábamos hablando del número 23, lo voy a retomar, ya sé que lo vimos el programa anterior, pero en la última parte fue la que ya vimos un poquito más deprisa. Como no hay ¿cómo se llama? Prisas, y creo que nos puede ayudar muchísimo, por eso también vamos a retomar un poquito este número. Dice, el sufrimiento en efecto es siempre una prueba. Ahí ya tenemos el primer elemento. Todo sufrimiento es una prueba. ¿Una prueba de qué? Bueno, pues es lo que vamos a ir aprendiendo, una prueba que puede manifestarse para cada uno de nosotros como una oportunidad de crecimiento. Hemos dicho, en la crisis creces. Y dice, el sufrimiento en efecto es siempre una prueba, a veces una prueba bastante dura, y a la que es sometida la humanidad. Desde las páginas de las cartas de San Pablo, nos habla con frecuencia aquella paradoja evangélica de la debilidad y de la fuerza. O sea, cuando yo descubro que soy débil, es la gracia de Dios la que va a actuar en mí. Y no es mi fuerza, no es mi capacidad la que me está ayudando a salir adelante, sino es precisamente mi debilidad para que se manifieste la fuerza de Dios en mí. Bueno, entonces dice, a veces una prueba bastante dura a la que es sometida la humanidad. Desde las páginas de las cartas de San Pablo nos habla con frecuencia de aquella paradoja evangélica de la debilidad y de la fuerza, experimentada de manera particular por el apóstol mismo. O sea, lo hemos visto, lo hemos compartido en otros momentos, y que junto con él prueban todos aquellos que participan en los sufrimientos de Cristo. Es cuando, no sé si les ha pasado, pero voy a tratar de explicarles. Imagínense que empiezas a querer usar tu mano no dominante. Yo, por ejemplo, soy zurdo. Para algunas cosas soy zurdo, para otras cosas soy derecho. Pero, por ejemplo, yo para lavarme los dientes utilizo la mano izquierda. Si trato de usar uso la mano izquierda, si trato de usar la mano derecha, no me puedo limpiar igual los dientes. No tengo la habilidad, no tengo la misma fuerza
para los movimientos, o a veces el peinarse, ¿no? El peinar tal vez sea más fácil, pero o el escribir yo con la mano izquierda, claro, después aprendí también con la derecha, pero mientras que yo utilizo la izquierda, pues no hay problema. La derecha soy torpe. Tendría que estar ejercitando partes que antes no sabía que tenía débiles porque no usaba yo esa mano. Entonces, de alguna manera, esta realidad donde dice que prueba a todos aquellos que participan en los sufrimientos de Cristo. Los sufrimientos nos ayudan a descubrir partes débiles, que normalmente no tenemos esa capacidad ni esa fortaleza, ¿no? Partes que pues no sabemos cómo íbamos a responder, ¿no? Como puede ser la pérdida de un ser querido, como puede ser la traición, como pueden ser tantos aspectos que nos hacen tener miedo, que nos hacen descubrir que no somos lo suficientemente fuertes. Y ahí es donde uno se queda así y dice, ¿qué está pasando? Entonces, esta impotencia, esta realidad de mi debilidad que va a experimentar Pablo y que vamos a experimentarlo todos aquellos que participan en los sufrimientos de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tendría que ser para poder funcionar? Pues imagínense, cuando yo me lavo la boca con la mano derecha, tengo que apoyarme para poder tener la misma fuerza de tallarme en los dientes, porque no tengo esa fuerza. Bueno, en mi debilidad sale a relucir la fuerza de Cristo, que en este caso sería la mano, que me ayuda para poder hacer lo que yo no podría hacer por mí mismo porque soy débil. Y bendito sea Dios, esta debilidad hace que Cristo sea más fuerte en mí. Una comparación tal vez muy simple, muy tonta, pero que pues creo que sí nos puede ayudar un poquito en este proceso. Luego dice, experimentada de manera particular por el apóstol mismo, que junto con él prueba todos aquellos que participan en los sufrimientos de Cristo. Y ya les hablaba yo de 3 sufrimientos: sufrimiento por mis pecados, sufrimientos por los pecados de otro, o los sufrimientos por permanecer fiel a Cristo, no por ser testigo de Cristo. Él escribe en la segunda carta a los Corintios, muy gustosamente pues, continuaré gloriándome en mis debilidades para que habite en mí la fuerza de Cristo. Vuelvo al ejemplo de la mano. ¿Cuál es mi debilidad? No puedo usar yo bien la mano para limpiarme los dientes, entonces tengo que utilizar la otra mano para apoyarme. Entonces me glorío de esta debilidad porque sale a relucir la fuerza de Cristo en mí. Esta es la idea, ¿sí? Eso es lo que dice San Pablo. Luego dice, en la segunda carta a Timoteo leemos, por esta causa sufro, pero no me avergüenzo, porque sé a quien he confiado. En la carta a los Filipenses dirá incluso, todo lo puedo en aquel que me conforta. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Luego dice, quienes participan en los sufrimientos de Cristo tienen ante los ojos el misterio pascual de la cruz y de la resurrección. 2 realidades muy importantes. El misterio pascual del sufrimiento y de la resurrección. Son 2 realidades que están, yo les decía, son 2 caras de una misma moneda, en la que Cristo desciende en una primera fase hasta el extremo de la debilidad y de la impotencia humana. Otra vez viene aquí la debilidad como la parte humana que Cristo tiene que enfrentar y que pues tiene que hacerse uno como nosotros para enseñarnos cómo esta debilidad, que es la que, entre comillas, debilidad va a demostrar Cristo. ¿Por qué? Porque es presa de la injusticia, del odio, de todo esto y estos elementos que van a ser muy importantes. Por eso dice, no me quedé, en la que Cristo desciende en una primera fase hasta el extremo de la debilidad y de la impotencia humana. Vuelvo al ejemplo de la mano. Hagan de cuenta, Cristo empieza a usar la mano derecha y se baja él a utilizar eso para mostrarnos la fuerza de Dios en él. Claro, él es Dios, pero nos enseña cómo enfrentar esa debilidad, ¿no? Dice, hasta el extremo de la debilidad y de la impotencia humana, en efecto. Él muere clavado en la cruz. Claro, el ejemplo de la mano es una tontería, pero él experimenta la debilidad del hombre, la impotencia del hombre ante el sufrimiento, ante la injusticia, ante el pecado, ante el odio,
ante todo lo que Satanás ha hecho, ¿sí? Y él muere clavado en la cruz. Pero si al mismo tiempo en esta debilidad se cumple su elevación confirmada con la fuerza de la resurrección, o sea, hagan de cuenta que se mete como si fuera una camisa de fuerzas, donde o cadenas tipo Houdini, ¿no? El gran escapista, que lo metían en una jaula, luego con cadenas, luego una camisa de fuerzas y todo así, y él lograba zafarse. Bueno, en Cristo todo lo que ata al hombre, como es el sufrimiento, el dolor, el miedo, la misma muerte, en la resurrección son vencidos. Y entonces se manifiesta la fuerza de Dios, que es la fuerza que yo como cristiano voy a manifestar cuando me abandono en el poder de Dios. Dice que confirmada con la fuerza de la resurrección. Esto significa que las debilidades de todos los sufrimientos humanos pueden ser penetradas por la misma fuerza de Dios que se ha manifestado en la cruz de Cristo. O sea, que mi debilidad, cuando yo enfrento estas situaciones de mis carencias, de mis deficiencias o del sufrimiento ocasionado por el pecado de otros, va a ser penetrado por la fuerza de la resurrección. O sea, veo en mí esa debilidad, esa incapacidad, pero veo también la fuerza de Cristo, la fuerza de esa resurrección que me hace victorioso en medio de mis debilidades. Obviamente no es una victoria que se va a notar aquí, no es una victoria en donde ya vencí a todos, sino es una victoria que me da esa paz, que me da la certeza de saber que estoy en Dios. Y esto pues cambia completamente muchos elementos. Ok, luego dice más adelante, pero si al mismo tiempo en esta debilidad se cumple su elevación confirmada con la fuerza de la resurrección, esto significa que las debilidades de todos los sufrimientos humanos pueden ser penetradas por la misma fuerza de Dios que se ha manifestado en la cruz de Cristo. En esta concepción, sufrir significa hacerse particularmente receptivo, particularmente abierto a la acción de las fuerzas salvíficas de Dios. O sea, si estoy en sufrimiento, tengo que aprender a ser receptivo y abierto a la acción salvadora de Dios. ¿Cómo es esto? Que obviamente dice, las fuerzas salvíficas de Dios ofrecidas a la humanidad en Cristo. En Él, o sea, en Cristo, Dios ha demostrado querer actuar especialmente por medio del sufrimiento. O sea, Dios, lo que el mundo rechaza y tiene miedo, y lo que Satanás inflige sobre la condición humana, que es el sufrimiento, Dios lo hace, lo utiliza para la liberación, para la salvación. Esto es fascinante, ¿sí? Dios ha demostrado querer actuar especialmente por medio del sufrimiento, que es la debilidad y la expoliación del hombre. Y querer precisamente manifestar su fuerza en esta debilidad y en esta expoliación. O sea, recuerden que Cristo lo que va a hacer es manifestar en esa debilidad la fuerza de Dios. ¿Cómo es que una persona que tiene esta incapacidad o esta debilidad tenga la fuerza para poder perdonar, para poder encontrar la paz, para poder superar lo que humanamente no sería posible? ¿Sí? Y esto va a ser muy importante para entenderlo. Y ahí es donde vamos a ir descubriendo este elemento. Por eso, en esta concepción en Cristo, en el Cristo, o sea, Dios ha demostrado querer actuar especialmente por medio del sufrimiento, que es la debilidad y lo que es la apropiación de algo. O sea, se apropia el hombre. Y querer precisamente manifestar su fuerza en esta debilidad y en esta expoliación. Con esto se puede explicar también la recomendación de la primera carta de Pedro. Mas si por cristiano padece, no se avergüence, antes glorifique a Dios en este nombre, por el sufrimiento. Muy bien, y lo último que habíamos visto, que había sido un poquito más carrerado, dice en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo se pronuncia todavía más ampliamente sobre el tema de este nacer de la fuerza en la debilidad. O sea, la fuerza es la de Dios, la debilidad es la mía. Soy débil, pero la fuerza de Cristo se manifiesta más fuerte en mí. Y esto es lo que estábamos tratando de explicar. Entonces dice, en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo se pronuncia todavía más ampliamente sobre el tema de este nacer de la fuerza en la debilidad.
del vigorizarse espiritualmente del hombre en medio de las pruebas y tribulaciones, que es la vocación especial de quienes participan en los sufrimientos de Cristo. O sea, aprender a vigorizar, o sea, a sentir y a experimentar la fuerza de Dios en el sufrimiento. ¿Sí? ¿Cómo puedo saber qué es la fuerza de Dios? Porque si yo no estuviera padeciendo, si yo no estuviera teniendo esas dificultades, pues yo diría, yo puedo. ¿Sí? Y es donde yo puedo hacer lo que quiero, y ahí es donde este elemento va a ser fundamental. ¿Sí? Mi debilidad, mi sufrimiento va a manifestarse mejor la fuerza, el poder de Dios. Por eso dice este documento, vigorizarse espiritualmente del hombre en medio de las pruebas y tribulaciones. Nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabedores de que la tribulación produce paciencia. La paciencia, una virtud probada. Y la virtud probada, la esperanza. O sea, la tribulación nos da, fíjense, aquí un planteamiento. ¿Cuántos de ustedes piden a Dios paciencia? Y dice Pablo, o sea, para poder tener paciencia, para poder crecer en la paciencia, dice que la tribulación, o sea, el problema, el sufrimiento, produce paciencia. La paciencia, una virtud probada, o sea, una fuerza de Dios, esa fuerza dentro de mi debilidad. ¿Sí? ¿Sí? Y la virtud probada, o sea, me lleva a la esperanza, me lleva a esa capacidad de saber esperar en Dios cuando normalmente no podría yo tener esa fuerza, ¿no? No podría yo realizar este elemento, que va a ser muy importante. Dice, la esperanza no quedará confundida, pues el amor de Dios se ha derramado en vuestros corazones. ¿Sí? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por virtud del Espíritu Santo que se nos ha dado. En el sufrimiento está como contenida una particular llamada a la virtud. O sea, en el sufrimiento está llamado una particular virtud a la está contenida una particular llamada a la virtud que el hombre debe ejercitar por su parte. O sea, está la parte humana, digo la parte de la acción divina, pero está la parte humana. Esa fuerza, virtud viene de fuerza, la fuerza que viene de Dios, que el hombre debe ejercitar por su parte. Esta es la virtud de la perseverancia. O sea, ¿qué es lo que necesito yo para poder realizar lo que debo de tener? Pues es la perseverancia. Lo que hacemos normalmente, salgo corriendo, tengo o estoy padeciendo, no aguanto y pues termino en una situación de desesperación, de angustia, de miedo, y se me presenta una puerta falsa y órale, patitas para que te quiero, sal corriendo, no te quedes así. Por eso dice, en el sufrimiento está como contenida una particular llamada a la virtud que el hombre debe ejercitar por su parte. Esta es la virtud de la perseverancia. ¿Qué quiere decir? Mantenerme firme. Pero es que ya no aguanto. Mantente firme. Y si nosotros somos cristianos, católicos, y meditamos el Via Crucis, ¿qué vemos en el Via Crucis? Esa realidad donde Jesús, el Señor, se caía. ¿Y qué volvía a hacer? Se levantaba y se volvía a caer. ¿Y qué volvía a hacer? Se volvía a levantar y se volvía a caer. ¿Y qué hacía? Se volvía a levantar. Y estando ya en el suplicio, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta realidad va a ser fascinante entenderla y llevarla a la realidad, ¿no? Entonces dice, esta es la virtud de la perseverancia, el soportar lo que le molesta y hace daño. ¿Cuál es la virtud de la perseverancia? De aceptar lo que le molesta. Dice, esta es la virtud de la perseverancia al soportar lo que molesta y hace daño. Ahí es donde, ¿cómo cuesta? No estamos entrenados, nos hace falta ese entrenamiento, así como cuando tú vas a levantar 100 kilos, si tú los levantas te vas a lastimar, tienes que entrenarte a levantar primero 10, luego 20, luego 30, luego 50, 70, 80, hasta llegar a los 100 y poderlos estar levantando. Esto, bueno, pues nos ayuda muchísimo a entender lo que el Señor nos está pidiendo. En el sufrimiento está como contenida una particular llamada a la virtud
que en el hombre debe ejercitar por su parte. Esta es la virtud de la perseverancia al soportar lo que molesta y hace daño. Otro ejemplo, queremos que nuestros hijos sean corredores de alto rendimiento o deportistas de alto rendimiento, pero se cansan, no, ya no corras, descansa, hijo. No, ¿sabes qué? Muévete. O en la escuela, queremos que sean buenos estudiantes, pero no les exigimos o no les ayudamos. Ay, no, ya vete a dormir, estás muy cansadito. Y apenas son las 10 de la noche. No, hombre, ¿sabe qué? Échele ganas y no se me quede, no se me quede ahí, porque entonces no estamos actuando como debemos. No estamos entrenando a nuestros hijos para tener la fuerza espiritual, la perseverancia, para no rajarse a pesar de lo difícil que puede ser pues esta situación. Y ahí es uno dice, pues, ¿qué está sucediendo, no? ¿Por qué ahora los jóvenes no están entendiendo, no están comprendiendo todos estos ámbitos del sufrimiento, de la tristeza, del dolor, del miedo? No estoy capacitado para poderlo hacer, ¿sí? Y entendemos y comprendemos lo que se necesita hacer. Muy bien, en este ámbito, déjenme, aquí llegó la monjita, nada más déjenme darle algo. Dice, esta es la virtud de la perseverancia al soportar lo que molesta y hace daño. Haciendo esto, el hombre hace brotar la esperanza que mantiene en él la convicción de que el sufrimiento no prevalecerá sobre él. Entonces, la virtud de la perseverancia es lo que el hombre tiene que ejercitarse. ¿Dónde tengo que mantenerme firme al soportar lo que me molesta y me hace daño? Si yo hago esto, dice, el hombre hace brotar la esperanza que mantiene en él la convicción del que el sufrimiento no prevalecerá sobre él. No lo privará de su propia dignidad unida a la conciencia del sentido de la vida. A pesar del sufrimiento, no me dejo vencer, no pierdo esa dignidad, no pierdo ni ese lugar que tengo como cristiano, como hijo de Dios, y crezco en algo tan maravilloso como es la esperanza. Por eso, este sentido, dice en él que la convicción de que el sufrimiento no prevalecerá sobre él, no lo privará de su propia dignidad unida a la conciencia del sentido de la vida. Y así, este sentido se manifiesta junto con la acción del amor de Dios. O sea, este sentido de la vida acompañado del amor de Dios, que es el don supremo del Espíritu Santo. A medida que participa de este amor, del amor de Dios, el hombre se encuentra hasta el fondo en el sufrimiento. Reencuentra el alma que le parecía haber perdido por el sufrimiento. O sea, lo que el sufrimiento te quita, que aparentemente te quita, Dios te lo devuelve en ese amor. Y te devuelve incluso ese elemento que decíamos, ¿no? De la dignidad, del valor, aquí lo presenta el Papa como el perder el alma, haber perdido el alma, ¿sí? Que es la causa del sufrimiento. Muy bien, esto fue lo que vimos la vez pasada. La última parte la vimos un poquito rápido, por eso quise retomar el número 23. Pero vamos ahora al número 24. Si lo tenemos ya ahí para que nuestros hermanos nos sigan, le voy a pedir a Madre que nos haga favor de leer el número 24 de este documento de la Salvificis Doloris. ¿Ya lo tenía ahí? Número 24. Sin embargo, la experiencia del apóstol, partícipe de los sufrimientos de Cristo, va más allá. En la carta a los Colosenses leemos las palabras que constituyen casi la última etapa del itinerario espiritual respecto al sufrimiento. San Pablo escribe: Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros y suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, por su cuerpo que es la Iglesia. Y él mismo, en otra carta, pregunta a los destinatarios: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? En el misterio pascual, Cristo ha dado comienzo a la unión con el hombre en la comunidad de la Iglesia.
el misterio de la Iglesia se expresa en esto, que ya en el momento del bautismo, que configura con Cristo, y después a través de su sacrificio, sacramentalmente mediante la Eucaristía, la Iglesia se edifica espiritualmente de modo continuo como cuerpo de Cristo. En este cuerpo, Cristo quiere estar unido con todos los hombres, y de modo particular, está unido a los que sufren. Las palabras citadas de la carta a los Colosenses testimonían el carácter excepcional de esta unión. En efecto, el que sufre en unión con Cristo, como en unión con Cristo, soporta sus tribulaciones. El apóstol Pablo no solo saca de Cristo aquella fuerza de la que se ha hablado precedentemente, sino que completa con su sufrimiento lo que falta a los padecimientos de Cristo. En este marco evangélico se pone de relieve de modo particular la verdad sobre el carácter creador del sufrimiento. El sufrimiento de Cristo ha creado el bien de la redención del mundo. Este bien es en sí mismo inagotable e infinito. Ningún hombre puede añadirle nada, pero a la vez, en el misterio de la Iglesia como cuerpo suyo, Cristo, en cierto sentido, ha abierto el propio sufrimiento redentor a todo sufrimiento del hombre. En cuanto el hombre se convierte en partícipe de los sufrimientos de Cristo, en cualquier lugar del mundo y en cualquier tiempo de la historia, en tanto a su manera completa aquel sufrimiento mediante el cual Cristo ha obrado la redención del mundo. ¿Esto quiere decir que la redención realizada por Cristo no es completa? No. Esto significa únicamente que la redención obrada en virtud del amor satisfactorio permanece constantemente abierta a todo amor, que se expresa en el sufrimiento humano. En esta dimensión, en la dimensión del amor, la redención ya realizada plenamente se realiza en cierto sentido constantemente. Cristo ha obrado la redención completamente y hasta el final, pero al mismo tiempo no la ha cerrado. En este sufrimiento redentor, a través del cual se ha obrado la redención del mundo, Cristo se ha abierto desde el comienzo y constantemente se abre a cada sufrimiento humano. Si parece que forma parte de la esencia misma del sufrimiento redentor de Cristo, el hecho de que haya de ser completado sin cesar. De este modo, con tal apertura a cada sufrimiento humano, Cristo ha obrado con su sufrimiento la redención del mundo. Al mismo tiempo, esta redención, aunque realizada plenamente con el sufrimiento de Cristo, vive y se desarrolla a su manera en la historia del hombre. Vive y se desarrolla como cuerpo de Cristo, o sea, la Iglesia. Y en esta dimensión, cada sufrimiento humano, en virtud de la unión con el amor con Cristo, completa el sufrimiento de Cristo. Lo completa como la Iglesia completa la obra redentora de Cristo. El misterio de la Iglesia, de aquel cuerpo que completa en sí también el cuerpo crucificado y resucitado de Cristo. Muy bien, muchas gracias, Madre. Vamos a ver a dónde alcanzamos viendo este número 24. Dice, sin embargo, la experiencia del apóstol, partícipe de los sufrimientos de Cristo, va más allá. O sea, va más allá lo que el apóstol experimenta y ha compartido sobre lo que es el sufrimiento. Dice, va más allá. En la carta a los Colosenses leemos las palabras que constituyen casi la última etapa del itinerario espiritual respecto al sufrimiento. San Pablo escribe, ahora me alegro de mis padecimientos. O sea, ¿hasta dónde se llega, no? A alegrarse de lo que se está sufriendo. Dice, me alegro de mis padecimientos por ustedes y suplo en mi carne lo que le falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Y él mismo en otra carta pregunta a los destinatarios,
¿No saben que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? O sea, viene aquí como alegrarse. O sea, ¿hasta dónde llega la locura, no? El extremo, que es precisamente, va más allá de lo que sería normal. Más adelante dice, en el misterio pascual, Cristo ha dado comienzo a la unión con el hombre en la comunidad de la iglesia. El misterio de la iglesia se expresa en esto, que ya en el momento del bautismo, que configura con Cristo y después a través de su sacrificio, sacramentalmente, mediante la Eucaristía, la iglesia se edifica espiritualmente de modo continuo como un cuerpo de Cristo. En este cuerpo, Cristo quiere estar unido con todos los hombres y de modo particular está unido a los que sufren. O sea, se habla de la cuestión del cuerpo místico de Cristo. El cuerpo místico de Cristo es la iglesia y todos estamos unidos en Cristo por este ser partícipes del cuerpo de Cristo. Y en este ser partícipes entendemos algunos elementos importantes. ¿Cuál es lo que dice? Me alegro de mis padecimientos por ustedes, suplo en mi carne lo que le falta. No porque le faltó algo al sufrimiento de Cristo, sino porque lo que Cristo no padeció, por ejemplo, a lo mejor cáncer, pues yo lo uno al cuerpo de Cristo, pero no porque le falte a Cristo, al sufrimiento de Cristo. Cristo nos alcanzó la salvación a todos, pero yo uno, y no por mí, sino por el cuerpo de Cristo que está enfermo. Me uno por la salvación, ofrezco mi enfermedad, ofrezco mi dolor por la salvación de las almas que Dios me ha encomendado. Por eso dice, no saben que son cuerpos, que no saben que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. O sea, ser miembro de Cristo es la parte que nos da esta plenitud. En el misterio pascual, Cristo ha dado comienzos a la unión con el hombre en la comunidad de la iglesia. El misterio de la iglesia se expresa en esto, que ya en el momento del bautismo, ahí es donde empieza la unión. Nos hace miembros de la iglesia, partes del cuerpo de Cristo, que nos configura con Cristo y después a través de su sacrificio sacramentalmente mediante la Eucaristía, la iglesia se edifica espiritualmente de modo continuo como cuerpo de Cristo. En este cuerpo, o sea, la iglesia se edifica espiritualmente como cuerpo de Cristo. ¿Quién es la iglesia? Todos los fieles bautizados. En este cuerpo Cristo quiere estar unido con todos los hombres y especialmente está unido con los que sufren, con todos los que sufren. En unión con Cristo, dice, las palabras citadas de la carta a los Colosenses testimonian el carácter excepcional de esta unión. En efecto, el que sufre en unión con Cristo, vuelvo a los tres tipos de sufrimiento: sufrimiento por mis pecados, sufrimiento por los pecados de otro, o sufrimientos por vivir mi fe, defender mi fe. Pero cualquiera de estos tres lo puedo hacer en unión con Cristo. Y aquí viene la parte hermosa, ¿no? Como en unión con Cristo soporta sus tribulaciones el apóstol Pablo. O sea, yo voy a soportar mis dolores, mis sufrimientos, pero en unión con Cristo. Sin Cristo, el sufrimiento se vuelve una estupidez, se vuelve un callejón sin salida, una tristeza, una desesperación, ¿sí? Dice, testimonian el carácter excepcional de esta unión. En efecto, el que sufre en unión con Cristo, como en unión con Cristo soporta sus tribulaciones, el apóstol Pablo no solo saca de Cristo aquella fuerza. Entonces, ¿de dónde me va a venir la fuerza? Y hay que pedirla de mi unión con Cristo. De mí. Me uno ofreciendo. ¿Cómo hago esta unión? Señor, te ofrezco este sufrimiento. Y de Cristo me viene la fuerza. Me viene la fuerza. Dice, de Cristo aquella fuerza de la que se ha hablado precedentemente. Dice, no solo saca de Cristo aquella fuerza de la que se ha hablado precedentemente, sino que completa con su sufrimiento lo que le falta a los padecimientos de Cristo. Repito, no porque le haya faltado algo, sino porque simplemente Cristo no sufrió cáncer, Cristo no lo atropellaron, Cristo no lo operaron del apéndice, Cristo no le dio Parkinson, o sea, en este sentido, pero no porque no hubiese sido suficiente el sacrificio de Cristo, obviamente. En este marco evangélico se pone de relieve, de modo particular, la verdad sobre el carácter creador del sufrimiento.
en este marco evangélico, en este aspecto dentro del Evangelio de la Buena Nueva, se pone de relieve, o sea, sobresalta de modo particular la verdad sobre el carácter creador del sufrimiento. El sufrimiento de Cristo ha creado el bien de la redención del mundo. Entonces, lo que Satanás había logrado con el sufrimiento, marcarnos y destruirnos para estar con esta miedo, con esta desesperación, yo no quiero sufrir, yo no quiero padecer, yo no quiero esto, pero ¿por qué a mí me pasa esto? Es que yo no quiero padecer. Y obviamente en este sufrimiento se vive una experiencia diferente, donde vamos a ir viendo. Dice, ¿dónde me quedé? En este cuerpo Cristo quiere estar unido. Bueno, ya vimos eso. Soporta las tribulaciones. El apóstol Pablo no solo saca de Cristo aquella fuerza de la que se ha hablado precedentemente, sino que completa con sufrimiento lo que falta a los padecimientos de Cristo. En este marco evangélico se pone de relieve, de modo particular, la verdad sobre el carácter creador del sufrimiento. El sufrimiento de Cristo ha creado el bien de la redención del mundo. Este bien es en sí mismo inagotable e infinito. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es de Dios, del Hijo de Dios. Mi sufrimiento tiene un límite, no es perfecto, no es permanente. Hace unos programas yo les hablaba de que mi sufrimiento es como una gota, mi acción es como una gota, y el de Dios es el océano inmenso. ¿Qué le puedo yo agregar al océano? Nada, pero cuando yo me incluyo en el océano, todo lo que haga el océano lo hago yo, aunque sea en mínima parte, porque estoy unido a Cristo. Entonces mi sufrimiento, que es esa gota, unido al sufrimiento de Cristo que representa el océano, pues obviamente viene esa fuerza, ¿no? Sí, el carácter creador del sufrimiento. Este sufrimiento ha sido de redención, o sea, de salvación. Este bien es en sí mismo inagotable e infinito. No se puede agotar. Ningún hombre puede añadirle nada. No es que, pues le repito, como si le faltara algo al sufrimiento de Cristo. Pero a la vez, en el misterio de la Iglesia como cuerpo suyo, Cristo en cierto sentido ha abierto el propio sufrimiento redentor a todo el sufrimiento del hombre. Entonces, el sufrimiento que está padeciendo el hombre, unido al sufrimiento de Cristo, es redentor, es salvador. Dice, en cuanto el hombre se convierte en partícipe de los sufrimientos de Cristo, y hoy en la misa yo les decía a la gente, a las mamás, cómo dañan a los hijos al no enseñarles a caminar en el sufrimiento, a quererles sobreproteger de todo tipo de dolor y en todos estos aspectos, ¿no? Que van a ser muy, muy tristes. Ok, dice, ningún hombre puede añadirle nada, pero a la vez en el misterio de la Iglesia como cuerpo suyo, acuérdense, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, Cristo en cierto sentido ha abierto el propio sufrimiento redentor a todo sufrimiento del hombre. ¿Qué quiere decir? Que mi sufrimiento solo no sirve de nada, pero en el sufrimiento, mi sufrimiento unido al de Cristo es redentor, por eso vale la pena, por eso es tan importante, tan trascendente entender este sufrimiento, ¿no? En cuanto al hombre se convierte en partícipe de los sufrimientos de Cristo, en cualquier lugar del mundo y en cualquier tiempo de la historia, en tanto, a su manera completa aquel sufrimiento mediante el cual Cristo ha obrado la redención del mundo. Vuelvo al ejemplo del mar. El mar es el sufrimiento de Cristo. Yo soy la gota, yo dejo caer la gota y ya participo de ese sacrificio redentor que Cristo ha hecho por mí y que obviamente va a transformar completamente algunos elementos que están ahí y que uno dice, pues, ¿qué está sucediendo, no? Ok, dice más adelante, ¿esto quiere decir que la redención realizada por Cristo no es completa? Es pregunta. No, esto significa únicamente que la redención obrada en virtud del amor satisfactorio permanece constantemente abierta a todo amor que se expresa en el sufrimiento humano. O sea, no es que sea incompleta, no es que no se haya realizado bien, no, es que el sufrimiento en Cristo
está abierto para recibir el sufrimiento de los hombres en diferentes tiempos, en diferentes momentos de la historia, para que se manifieste en Cristo, para que se manifieste en esas personas el amor de Cristo, se manifieste en esas personas el poder de Dios. Y ahí es donde uno dice, órale, o sea, el sufrimiento de Cristo acepta el sufrimiento de los seres humanos para que no sea en vano, para que no se termine en un sinsentido, en una tristeza, en un dolor, en una desesperación, en una angustia que va a terminar por destruir al ser humano. Por eso dice donde al mismo tiempo esta redención, aunque realizada plenamente el sufrimiento de Cristo, dice, no, está más arriba, perdón. Cristo se ha abierto desde el comienzo y constantemente se abre a cada sufrimiento humano. Sí, parece que forma parte de la esencia misma del sufrimiento redentor de Cristo, el hecho de que haya de ser completado sin cesar. O sea, todas las gotas aisladas no sirven de nada, pero todas las gotas unidas al océano hacen maravillas. Las gotas no por sí, sino porque a quién se están uniendo al sufrimiento de Cristo. Por eso leímos en esta dimensión, en la dimensión del amor, la redención ya realizada plenamente, o sea, ya no le voy a agregar yo nada a la redención, ya está realizada, ¿sí? Y es permanente y es constante. Cristo ha obrado la redención completamente hasta el final, pero no quiere decir que la haya cerrado. En este sufrimiento redentor, a través del cual se ha obrado la redención del mundo, Cristo se ha abierto desde el comienzo y constantemente se abre a cada sufrimiento humano. Sí, parece que forma parte de la esencia misma del sufrimiento redentor de Cristo el hecho de que haya de ser completado sin cesar. Y siguen llegando más gotas al océano inmenso del sufrimiento de Cristo, que va a transformar, que va a liberar y que va a dar nueva fuerza, nuevo sentido a todos nosotros. Luego dice más adelante, de este modo, con tal apertura a cada sufrimiento humano, Cristo ha obrado con su sufrimiento la redención del mundo. De este modo, con tal apertura a cada sufrimiento humano, Cristo ha obrado con su sufrimiento la redención del mundo. Al mismo tiempo, esta redención, aunque realizada plenamente con el sufrimiento de Cristo, vive y se desarrolla a su manera en la historia del hombre. Vive y se desarrolla como cuerpo de Cristo, o sea, la Iglesia. Y en esta dimensión, cada sufrimiento humano, en virtud de la unión en el amor con Cristo, completa el sufrimiento de Cristo. Bueno, aquí le vamos a dejar, se nos ha acabado el tiempo, pero vamos a continuar el número 24. Nos quedamos en esto, pero fíjense, ahora yo estoy entendiendo mejor esto de que completo en mí el sufrimiento de Cristo, la redención de Cristo. Ahora entendemos con este número que no se refiere que le haga hecho falta algo al sufrimiento de Cristo. No, Cristo ya nos redimió, ya nos salvó todo. Es el océano inmenso, no necesita. Pero vienen esas gotitas del sufrimiento. Me dejó mi marido, me dijeron que tengo cáncer, estoy padeciendo persecución. Son gotitas que, unidas al océano inmenso de Cristo, que se abre a recibir esas gotas, se vuelve nuestro sufrimiento un sufrimiento con sentido, un sufrimiento unido al de Cristo que transforma los corazones. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación y recuerden, Dios es amor y te ama.